Acostumbras a rezar acostado. Puede parecer inofensivo, pero hay una verdad espiritual que no deberías ignorar. Jesús mismo en Mateo 26, 40, 41 advirtió: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Esta declaración revela una clave profunda. Nuestra postura física puede influir en nuestra disposición espiritual. Hoy veremos cómo la costumbre de orar recostado puede ser una señal de descuido espiritual que debilita tu conexión con Dios. Te mostraremos cómo la Biblia resalta la importancia de la vigilancia y la reverencia al orar, y cómo pequeñas decisiones pueden marcar grandes diferencias en tu vida espiritual. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? ¿Alguna vez te has preguntado qué revela tu postura al orar sobre tu relación con Dios? Lo que parece un simple detalle físico puede ser en realidad un reflejo profundo del estado espiritual en el que te encuentras. Muchos oran acostados, quizás por comodidad, cansancio o costumbre, sin considerar que esta posición, aunque no es pecado en sí misma, podría estar mostrando una falta de reverencia, una desconexión progresiva con la presencia divina. Es aquí donde comienza una advertencia seria. En Mateo 26, 40, 41, Jesús dijo a sus discípulos en el huerto de Getsemaní: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Esta escena no solo revela la importancia de la oración, sino que desenmascara una verdad que muchos han olvidado. Hay momentos en los que la postura física es también una postura del alma. Y si nuestro cuerpo se acomoda, si nuestra carne se recuesta sin lucha, entonces nuestro espíritu corre el riesgo de adormecerse sin darnos cuenta. Jesús no solo estaba orando, estaba en guerra, una guerra interna, espiritual, emocional. Y en medio de esa batalla, encontró a sus discípulos dormidos. No los encontró arrodillados, ni siquiera sentados en vigilia, sino vencidos por el sueño. Esto no era solo una debilidad humana, era un retrato de cómo fácilmente la carne se impone cuando el espíritu no se ejercita en disciplina. Orar acostado puede parecer un detalle menor, pero cuando se convierte en la norma, puede reflejar una actitud más profunda, la de quien ya no lucha, la de quien ya no pelea por mantenerse despierto espiritualmente. Y en esa rendición sutil, el enemigo encuentra una puerta abierta. A lo largo de la historia bíblica, vemos cómo el acto de orar está íntimamente ligado al respeto, la entrega y el temor reverente a Dios. En el Antiguo Testamento, los hombres se postraban con el rostro en tierra. En el Nuevo Testamento, vemos a Jesús mismo apartarse para orar de rodillas. En Lucas 22, 41 se nos dice: y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró. Si el Hijo de Dios se arrodillaba para hablar con el Padre, ¿no deberíamos nosotros también considerar con seriedad cómo nos presentamos delante de Él? No se trata de legalismo, se trata de actitud. Se trata de reconocer que no estamos teniendo una conversación casual, sino que nos estamos conectando con el Creador del universo, con aquel que sostiene nuestro aliento y nuestras decisiones. Cuando alguien ora acostado, muchas veces no lo hace por convicción, sino por falta de fuerza, por comodidad o por hábito. Pero el problema no está solo en la postura, sino en lo que ella revela. Es como un termómetro espiritual que, sin que nos demos cuenta, señala que nuestra pasión puede estar enfriándose, que nuestra vida de oración ha dejado de ser una prioridad para convertirse en un apéndice de la rutina. Es ahí donde se pierde la batalla. Porque la oración no es un espacio de relajación, es un campo de concentración espiritual. Cuando la hacemos en la cama, bajo las cobijas, justo antes de dormir, corremos el riesgo de no terminarla, de quedarnos dormidos en medio de ella, o peor aún, de que se convierta en un acto mecánico sin conciencia ni profundidad. El salmista decía: clama a mí y yo te responderé. Jeremías 33:3. Ese clamor no es un susurro adormecido desde la almohada, es una expresión del alma despierta, activa, en busca de dirección
y respuesta. Hay un tipo de oración que sacude los cielos, que rompe cadenas, que transforma destinos. Pero esa oración rara vez nace desde la comodidad absoluta. Muchas veces brota desde la rodilla doblada, desde el cuerpo inclinado, desde el corazón humillado. Cuando el pueblo de Dios estaba en aflicción, no se acostaba a orar, se vestía de cilicio, se postraba en polvo, lloraba, clamaba, ayunaba. No lo hacían por fanatismo ni por exageración, sino porque entendían que la manera en que se presentaban ante Dios era también una declaración de cuánto lo necesitaban. Tal vez uno de los ejemplos más impactantes es el del rey Ezequías. Enfermo y sentenciado a muerte por el profeta Isaías, no se recostó a orar desde su lecho de enfermedad. En 2 Reyes 22 se nos dice: entonces él volvió su rostro a la pared y oró al Señor. Volver el rostro a la pared no era simplemente una postura física, era un acto de enfoque total. En lugar de distraerse con su entorno, Ezequías se apartó con intención. No permitió que la comodidad ni el dolor lo anestesiaran. Y Dios escuchó. Le añadió 15 años de vida. Esa oración no se trató de una posición corporal en sí, sino de una actitud del alma que rompió con toda distracción y se entregó completamente. Algunas personas podrían pensar que esto es irrelevante, que Dios no mira lo exterior sino el corazón. Y es cierto, Dios ve el corazón, pero ¿cómo no va a haber conexión entre lo que sentimos por dentro y lo que mostramos por fuera? El amor se expresa con gestos, con detalles, con presencia. ¿Qué pensarías de alguien que dice amar profundamente a su padre, pero que cada vez que habla con él lo hace de espaldas, distraído o medio dormido? ¿Sería esa una conversación significativa? De igual forma, cuando decimos amar a Dios pero le hablamos acostados, entre bostezos y sin concentración, ¿qué tipo de relación estamos cultivando? Daniel oraba 3 veces al día. Y no lo hacía en su cama, ni en secreto por comodidad. Daniel 6:10 nos dice: y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, y oraba y daba gracias delante de su Dios. A pesar del riesgo, a pesar del decreto que lo condenaba, él mantenía su rutina de oración, no por tradición, sino por convicción. ¿Qué nos detiene a nosotros de hacer lo mismo? ¿Qué excusa puede ser suficiente como para rebajar la oración al momento más vulnerable del día, justo cuando el sueño ya está ganando la batalla? No se trata de que esté prohibido orar acostado. De hecho, hay momentos legítimos en los que esa es la única opción: una enfermedad, una situación física extrema, una emergencia. Pero cuando se convierte en hábito, cuando se hace por costumbre y no por necesidad, entonces revela una falta de fuego, una ausencia de prioridad. En Apocalipsis 3:15-16, Dios le dice a la iglesia de la Odisea: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. La tibieza no se manifiesta siempre en grandes pecados. A veces se es tibio cuando ya no se pelea por estar de rodillas, cuando se deja de buscar ese momento íntimo con Dios en espíritu y en verdad. Jesús no fue tibio en Getsemaní. En Lucas 22:44 se nos dice: y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Él no se recostó a orar, no eligió la comodidad. Él sabía lo que estaba en juego. Su espíritu estaba despierto, su cuerpo rendido, pero al Padre. Oraba intensamente porque comprendía el peso del momento. Esa es la actitud que nos está faltando. Esa es la intensidad que hemos perdido cuando la oración se convierte en un susurro antes de dormir y no en un clamor que sacude el alma. Muchos creyentes hoy dicen que no sienten a Dios, que no oyen su voz, que no experimentan su presencia como antes. Y quizás una de las razones esté aquí, en la forma en que oran, en el momento en que lo hacen, en la postura que han elegido. No porque Dios esté lejos, sino porque han dejado de prepararse para el encuentro. Cuando Moisés subía al monte para hablar con Dios,
No lo hacía a la ligera. Subía con esfuerzo, se preparaba, se aislaba. Cuando el pueblo de Israel se acercaba al tabernáculo, lo hacían con temor y reverencia. Pero hoy muchos entran en oración como quien entra a una conversación rápida, sin enfoque, sin preparación, sin fuego, y esperan respuestas celestiales sin haber entregado ni siquiera su atención. La oración no es solo palabras, es actitud, es presencia, es rendición. Y cuando nos rendimos, no lo hacemos a la pereza ni al sueño, nos rendimos al Señor. Por eso, orar acostado no es pecado, pero puede ser un síntoma de que ya no luchamos, de que ya no peleamos por ese espacio sagrado, de que lo hemos relegado al último rincón del día, justo cuando ya no nos queda energía, ni concentración, ni fervor. Hoy más que nunca necesitamos recuperar el respeto por la oración, no por religión, sino por comunión, no por apariencia, sino por conexión real con el Dios vivo. Y para eso a veces hay que levantarse, hay que doblar rodillas, hay que apagar la luz, pero no para dormir, sino para enfocar el alma. Hay que cerrar la puerta del cuarto, no para acostarse, sino para buscar al Padre que está en lo secreto. Porque Jesús lo dijo en Mateo 6:6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esa es la meta. Una oración viva, una vida despierta, un espíritu encendido. Porque cuando la oración pierde su lugar, todo lo demás comienza a desordenarse. Pero cuando la oración es restaurada, cuando volvemos a entender su valor, su poder, su necesidad, entonces el fuego regresa. Y ya no necesitamos estar acostados para hablar con Dios. Nos levantamos no porque sea obligatorio, sino porque entendemos que algo glorioso sucede cuando buscamos al Señor con todo el corazón, con toda el alma y sí, también con todo el cuerpo. La oración no es simplemente un acto de hablar con Dios, sino una manifestación concreta de vigilancia espiritual. Jesús, al enfrentar uno de los momentos más decisivos de su ministerio, no llamó a la multitud, no reunió a los 12 para discutir estrategias, sino que se apartó a orar. En Getsemaní, el peso de la cruz ya se sentía sobre sus hombros, y aún así, lo primero que hizo fue buscar al Padre en oración ferviente. Pero lo más impactante no fue solo la intensidad de su clamor, sino la tristeza que experimentó al encontrar a sus discípulos dormidos. ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Fue su reproche amoroso, pero firme. Estas palabras, registradas en Mateo 26:40, son más que una corrección puntual. Son una revelación de lo que ocurre cuando el espíritu no está ejercitado en la vigilancia. Velar y orar no son acciones separadas, son dos dimensiones inseparables de una misma actitud espiritual. Velar implica estar despierto, estar atento, estar consciente. No se trata solamente de no dormir físicamente, sino de mantener una disposición activa del corazón. El enemigo de nuestras almas no duerme, no descansa, y por eso Jesús insistió en que tampoco lo hiciera nuestro espíritu. En Marcos 13:33 dice, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. La oración, cuando está desprovista de vigilancia, se convierte en repetición vacía. Pero cuando va acompañada de una actitud despierta, expectante y reverente, se transforma en una conexión viva con el cielo. La debilidad de los discípulos no era solo física, era espiritual. No comprendieron el momento en el que se encontraban. No percibieron la magnitud de lo que estaba por venir. Y es precisamente eso lo que suele ocurrir cuando la oración se convierte en rutina. Se ora sin urgencia, sin conciencia, sin propósito. Se convierte en un acto mecánico, desconectado de la realidad espiritual que nos rodea. Jesús lo sabía, por eso no solo reprendió su sueño, sino que les dio una razón clara. Velad y orad, para que no entréis en tentación. Mateo 26:41. No se trataba simplemente de acompañarlo, se trataba de protegerse ellos mismos. La oración vigilante es un escudo contra la tentación, no es una opción devocional. Es una defensa activa contra las trampas del enemigo. En la vida cristiana, uno de los errores más comunes
es reducir la oración a un acto de expresión emocional o a una rutina nocturna. Pero la Escritura insiste en que debe ser mucho más que eso. Efesios 6:18 nos exhorta: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia. Este versículo encierra una profundidad extraordinaria. Orar en todo tiempo no significa solo estar repitiendo palabras constantemente, sino tener un espíritu en permanente sintonía con Dios, un corazón que está alerta, sensible a la voz divina, atento a las necesidades del momento, preparado para resistir y discernir. La vigilancia en la oración no se limita al acto de estar despierto en la noche. Es una actitud interior de disciplina, de conciencia, de expectativa. Cuando el creyente ora con intención, su mente y su espíritu están completamente presentes. No está repitiendo palabras mientras su pensamiento divaga. No está hablando con Dios mientras su corazón se distrae. Está enfocado, está rendido, está consciente de que está delante del trono de aquel que gobierna todas las cosas. Esta conciencia cambia la forma de orar. Ya no se trata de recitar frases aprendidas, sino de abrir el alma y alinear la voluntad con la de Dios. La oración vigilante es también una oración estratégica. No se ora al azar, se ora con propósito, se ora con dirección. Jesús mismo lo demostró al enseñar a sus discípulos cómo orar. En Mateo 6, el Padre Nuestro no es solo una fórmula, es una estructura de prioridades espirituales. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Esas palabras no salen del corazón de alguien distraído, ni de alguien que ora desde la comodidad de la cama como último pensamiento antes de dormir. Son palabras de alguien que está despierto espiritualmente, que anhela que la voluntad de Dios se manifieste con poder en su vida y en el mundo. Por eso la vigilancia es indispensable. La oración es efectiva cuando el espíritu está activo, cuando el alma está rendida, cuando los sentidos internos están alertas. Primero Pedro 4:7 lo expresa con claridad: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. El apóstol no está dando un consejo general. Está revelando una necesidad urgente. Vivimos en tiempos donde el adormecimiento espiritual se ha normalizado. La oración ha sido desplazada por distracciones, por rutinas vacías, por cansancio acumulado. Y como resultado, muchos creyentes han bajado la guardia, han perdido el discernimiento y han comenzado a caer en tentaciones que antes habrían podido resistir. Cuando se pierde la vigilancia, se pierde la sensibilidad. Ya no se perciben los movimientos del Espíritu Santo, ya no se detectan las sutiles trampas del enemigo, ya no se reconoce cuando se está desviando del camino correcto. Pero cuando el corazón está alerta, cuando la mente está enfocada, cuando el alma está conectada con la voluntad divina, entonces incluso el susurro más suave del cielo puede ser oído con claridad. Isaías 30:21 lo describe así: entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Esa voz no se escucha en medio del letargo espiritual. Esa voz se revela a quienes velan, a quienes oran con intención, a quienes han entrenado su espíritu para estar despiertos ante la guía del Señor. Velar en oración también es perseverar. No basta con orar una vez y dar por hecho que todo ha sido resuelto. Jesús enseñó a orar sin desmayar. En Lucas 18, la parábola de la viuda insistente lo deja claro. Esa mujer no aceptó el silencio como respuesta. Persistió, clamó, pidió justicia y finalmente fue escuchada. ¿Por qué? Porque su insistencia revelaba fe. Y esa fe se manifiesta en una oración constante, vigilante, determinada. Dios no se agrada de oraciones ocasionales que brotan solo cuando hay necesidad. Él busca comunión constante, relación continua, intimidad perseverante. Y esa clase de oración nace en quienes han aprendido a velar. Uno de los elementos más poderosos de la vigilancia espiritual es que revela madurez. El creyente maduro no espera a que las circunstancias lo empujen a orar. Ora porque sabe que sin ese contacto diario con el Padre no puede permanecer firme. Jesús lo declaró en Juan 15:5.
Separados de mí, nada podéis hacer. Esa declaración es absoluta. No dice pocas cosas, dice nada. Y quien ha entendido esa verdad no espera a sentirse inspirado para orar. No deja que el cansancio dicte sus tiempos de comunión. Ha entrenado su alma para buscar a Dios, incluso cuando el cuerpo está agotado, incluso cuando las emociones no acompañan, incluso cuando el entorno no lo favorece. Velar en oración también implica discernir los tiempos. En 1 Crónicas 12:32 se habla de los hijos de Isaacar, hombres que entendían los tiempos y sabían lo que Israel debía hacer. Esa capacidad de entender los tiempos no se obtiene por sabiduría humana, sino por revelación espiritual. Y esa revelación solo viene cuando se ha cultivado una vida de oración constante, intencional y vigilante. El que vela no solo ora por su necesidad inmediata, ora por el propósito eterno de Dios, ora por la expansión de su reino, ora por alinearse con el mover celestial. Cuando la oración se reduce a un suspiro antes de dormir, a un murmullo entre el cansancio y el sueño, se pierde la dimensión de lo sagrado, se pierde el poder transformador que Dios ha depositado en la comunión íntima. Pero cuando se ora con vigilancia, con intención, con expectativa, entonces todo cambia. El corazón se alinea, la mente se aclara, las decisiones se afinan y el alma se fortalece. Es entonces cuando se puede decir, como en Filipenses 4, 6, 7, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La oración vigilante no es una carga, es un privilegio. Es el acceso directo a la mente y al corazón de Dios. Es el momento donde el creyente no solo habla, sino también escucha, se corrige, se fortalece. Y para que eso ocurra, es indispensable estar presente, estar atento, estar despierto. Es por eso que Jesús no dijo simplemente, orad. Dijo, velad y orad. Porque sabía que la oración sin vigilancia puede convertirse en una actividad vacía. Pero la oración acompañada de un espíritu vigilante tiene el poder de transformar no solo circunstancias, sino vidas enteras. Hoy más que nunca, el llamado es claro. No basta con orar, es necesario velar. No basta con hablar, es necesario escuchar. No basta con repetir palabras. Es indispensable que el corazón esté despierto, dispuesto, rendido. El mundo se mueve rápido. Las distracciones abundan. Las batallas espirituales son reales. Y solo quienes han aprendido a orar con vigilancia podrán mantenerse firmes, resistir la tentación y vivir una vida en completa sintonía con la voluntad de Dios. Velar y orar no es una recomendación opcional, es una orden que nace del amor. Es una instrucción divina que protege, que fortalece, que prepara. Quien aprende a velar, aprende a vencer. Quien ora con intención accede a niveles más profundos de revelación y comunión. Y esa es la oración que Dios anhela, una oración viva, activa, despierta. No desde la comodidad de una rutina vacía, sino desde la urgencia de un espíritu que reconoce su necesidad constante de estar en presencia de su Creador. Así como los discípulos fueron llamados a velar, también lo somos nosotros. El desafío es real, pero la promesa también lo es, porque el que busca, halla, y el que vela, será fortalecido. Dios está esperando corazones dispuestos, corazones que no se rinden al letargo espiritual, sino que permanecen firmes, con las lámparas encendidas, preparados para cada batalla, alineados con cada propósito. Esta es la generación que Él está formando, una generación de intercesores vigilantes, de creyentes despiertos, de hijos que oran con intención. ¿Estás dispuesto a ser parte de ella? Dios ha hablado a su pueblo de muchas maneras, y uno de los escenarios más intrigantes en las Escrituras es precisamente aquel en el que Dios se manifiesta mientras la persona está acostada. Sin embargo, sería un error tomar estos momentos como una validación absoluta para hacer de esa postura una práctica constante y despreocupada. Lo que en algunos casos fue un momento
divinamente escogido por el Señor, puede convertirse en otros en un terreno fértil para la pereza espiritual, si no se discierne con madurez el contexto y la intención de Dios. La Escritura muestra que cuando Dios eligió hablar en el descanso, lo hizo con un propósito puntual, no como modelo habitual de búsqueda. Esto nos lleva a cuestionar si nuestra elección de rezar acostados responde a un corazón disponible o a uno que ya se ha acomodado demasiado a una espiritualidad sin esfuerzo. Uno de los casos más citados al hablar de oraciones o comunicaciones divinas durante el reposo es el de Samuel. El joven servía en el templo bajo la tutela del sacerdote Elí, y fue precisamente mientras dormía que Dios lo llamó por su nombre. En 1 Samuel 3, el relato nos muestra que Samuel no reconoció de inmediato la voz del Señor, sino que necesitó ser guiado para entender quién lo estaba llamando. Aquí no hay una búsqueda intencionada, sino una respuesta sobrenatural de Dios en un contexto de formación y llamado. Samuel no estaba en actitud de oración, sino descansando, y fue Dios quien inició el contacto. Esta distinción es crucial. La comunicación que viene de parte de Dios no depende de nuestra postura física, pero sí se alimenta de nuestra disposición espiritual. Y aunque Dios habló a Samuel acostado, no significa que Samuel construyó su vida de oración desde esa posición. Lo mismo ocurre con José, el esposo de María. En Mateo 1:20, un ángel del Señor se le apareció en sueños para revelarle el origen divino del embarazo de María y darle instrucciones sobre cómo proceder. También más adelante, en otros sueños, se le advierte sobre el peligro que representa Herodes y se le indica que huya a Egipto. Estos sueños no fueron producto de oraciones relajadas en el lecho, sino manifestaciones divinas con un propósito específico. En cada ocasión, José actuó con obediencia inmediata, sin dudar. No se quedó en el sueño, no buscó repetir la experiencia en un estado pasivo, sino que se levantó, tomó acción y alineó su voluntad con la de Dios. Cuando observamos estos relatos en su contexto correcto, entendemos que lo extraordinario de estos encuentros no está en la postura, sino en el mover soberano de Dios. Él decide cuándo y cómo hablar. Pero cuando el creyente toma estos momentos como excusa para establecer una práctica descuidada de oración, pierde de vista la intención del cielo. Orar acostado como estilo de vida puede parecer inofensivo, pero al ser sostenido por comodidad más que por convicción, podría estar revelando un retroceso espiritual que debe ser confrontado con urgencia. La Biblia también muestra otros momentos en los que Dios se revela en sueños o visiones mientras la persona está recostada, pero incluso en esos casos, el resultado es siempre un llamado a la acción. En Daniel 2, Nabucodonosor tuvo un sueño inquietante que ninguno de sus sabios pudo interpretar. Solo Daniel, por revelación divina, fue capaz de hacerlo. Lo importante de este episodio no es que el rey estuviera acostado, sino que Dios usó ese sueño para mostrar su dominio sobre los reinos de la tierra y preparar el camino para un reconocimiento más profundo de su autoridad. De nuevo, no fue una experiencia generada por una vida de oración desde la cama, sino una intervención directa que demandaba respuesta y transformación. Lo que separa una comunicación divina legítima de una práctica espiritual adormecida es la intencionalidad. Dios habla cuando quiere, pero espera que sus hijos lo busquen con fervor, con dedicación, con cuerpo y alma presentes. En Jeremías 29:13 se encuentra una promesa fundamental. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. No se trata de una búsqueda fragmentada ni perezosa, sino de una búsqueda con todo el ser. Esta promesa no está dirigida a quienes esperan que Dios se manifieste mientras descansan, sino a aquellos que han decidido buscarlo con toda su fuerza, incluso cuando las circunstancias no son favorables. Un corazón verdaderamente hambriento de Dios no se conforma con la posibilidad de que Él hable en el descanso. Lo busca activamente en la vigilia, en el sacrificio, en la entrega diaria. La oración acostado puede ser una excepción que el Señor honra en su misericordia,
pero no es el modelo que la Escritura promueve como estilo de vida. Jesús mismo se apartaba a lugares solitarios, se levantaba de madrugada, subía a montes para estar a solas con el Padre. Si Él, siendo el Hijo de Dios, necesitaba ese nivel de entrega, ¿cuánto más nosotros? En Marcos 1:35 se registra este patrón. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. No se quedó en su lecho, no esperó que el momento ideal llegara. Tomó la iniciativa y buscó al Padre con intención absoluta. A veces se argumenta que la postura no importa, que Dios mira el corazón. Y eso es verdad en su esencia. Pero también es cierto que el cuerpo y el espíritu están profundamente conectados. La manera en que nos presentamos ante Dios con nuestro cuerpo puede reforzar o debilitar la actitud de nuestro corazón. Cuando el cuerpo se acomoda, el espíritu tiende a relajarse. Cuando el cuerpo se disciplina, el alma se enfoca. David escribió en el Salmo 63:6: cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Él no oraba por rutina antes de dormir, sino que meditaba profundamente, velaba, permanecía despierto en búsqueda. Su lecho no era un lugar de pasividad, sino de encuentro activo. Y aún así, en otros pasajes, lo vemos postrado, clamando, derramando su alma delante de Dios, con el cuerpo completamente involucrado en la oración. La diferencia entre buscar a Dios acostado por comodidad y recibir una revelación divina mientras está acostado está en el origen. Lo primero nace de nosotros, lo segundo de Dios. Y cuando intentamos forzar que Dios hable desde una postura cómoda, estamos ignorando una de las verdades más repetidas en las Escrituras. Dios recompensa a los que le buscan con diligencia. Hebreos 11:6 lo declara con claridad. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. El galardón no es para el que espera pasivamente, sino para el que busca con fe activa. Quien reza acostado por costumbre corre el riesgo de que su vida espiritual se diluya. Al principio puede parecer una práctica inofensiva, pero con el tiempo ese hábito puede ir desplazando la reverencia, la urgencia y la claridad que vienen de una oración enfocada. La oración pierde su fuerza cuando el cuerpo se entrega a la inercia y el alma se va acostumbrando a hablar con Dios en los márgenes del día, en los últimos minutos antes de dormir, con una mente ya dispersa y un corazón medio cerrado. Cuando Jesús enseñó a sus discípulos a orar, no les dio una instrucción que se prestara a la pasividad. Les enseñó a pedir, a clamar, a insistir. Les mostró que el reino de los cielos se hace fuerte cuando se lo busca con violencia espiritual, con hambre de justicia, con sed de verdad. En Lucas 11:9 dijo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Estos verbos implican acción, determinación, perseverancia. No hay pasividad en este llamado. No hay espacio para la oración tibia ni para la búsqueda indolente. Incluso el apóstol Pablo, al instruir a la iglesia, insistió en la constancia y la firmeza en la oración. En Romanos 12:12, los creyentes son exhortados a gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. La constancia no se logra con posturas relajadas ni con horarios inciertos. Se logra con decisión, con estructura, con entrega. Pablo comprendía que la oración era una disciplina, un ejercicio continuo del alma, no algo que se dejaba al azar o al último momento del día. Por eso, también escribió en Colosenses 4:2: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. La perseverancia y la vigilancia son inseparables. Cuando una falta, la otra se debilita. Y una oración sin perseverancia es una oración sin raíz. Volver a la reverencia en la oración no es legalismo, es restauración. No se trata de imponer una postura física específica, sino de recuperar el corazón que tiembla ante la presencia de Dios. El corazón que no se conforma con orar cuando ya no queda energía, sino que organiza su día alrededor del encuentro con el Padre. Un corazón que no se adormece con fórmulas vacías,
sino que se presenta ante Dios con todo su ser despierto, disponible, dispuesto. Dios puede hablar donde Él quiera, como Él quiera, cuando Él quiera. Pero nosotros somos responsables de cómo lo buscamos. No podemos hacer de los relatos bíblicos excepcionales una regla para justificar nuestra comodidad. La Biblia no fue escrita para confirmar hábitos, sino para transformarlos. Y si realmente deseamos escuchar la voz de Dios con claridad, debemos preguntarnos si estamos buscando su rostro con toda el alma, o si lo estamos haciendo solo cuando ya el cuerpo se ha rendido al sueño. La costumbre de rezar acostado debe ser examinada a la luz de la intención y no solo de la acción. Si revela un corazón postrado ante Dios, lleno de devoción y enfoque, entonces será un momento bendecido. Pero si nace del desgano, del cansancio no confrontado, del hábito mecánico, entonces se ha convertido en un obstáculo para una vida de oración poderosa. Y ese obstáculo debe ser removido con firmeza, con humildad, con deseo sincero de agradar al Padre. La búsqueda de Dios no admite zonas grises. O se le busca con todo el corazón, o se cae en la rutina espiritual. Y la rutina, aunque parezca devoción, muchas veces es el disfraz del enfriamiento. Por eso, quienes desean caminar en el poder del Espíritu deben empezar por revisar sus hábitos más pequeños, porque en ellos puede estar escondida la semilla de la tibieza o la raíz de un despertar glorioso. Rezar acostado no es el problema en sí. El verdadero problema es cuando esa práctica se convierte en el símbolo de una vida espiritual que ha dejado de luchar, de una fe que ya no vela, de un alma que ya no clama. Pero Dios sigue esperando. Y aún hay tiempo para levantarse, para restaurar la vigilia, para encender de nuevo el altar personal. Porque su voz no ha dejado de hablar. Solo necesita un corazón despierto para ser oída. La oración no es un acto pasivo, ni una rutina que pueda llevarse a cabo desde la comodidad de una almohada. La oración es un campo de batalla. Es allí donde se libran las guerras más decisivas del alma. En ese espacio invisible se definen direcciones, se rompen cadenas, se abren cielos, se activan propósitos. Reducirla a un susurro nocturno sin intención, recostado al borde del sueño, es desconocer su naturaleza, es despojarla de su fuerza, es relegarla a una práctica desprovista de autoridad espiritual. La Escritura jamás presenta la oración como un accesorio opcional para el creyente. La presenta como arma, la presenta como escudo, la presenta como estrategia esencial para resistir en el día malo, para derribar fortalezas, para pelear la buena batalla de la fe. En Efesios 6, el apóstol Pablo habla con claridad sobre la armadura espiritual y culmina su enseñanza con una exhortación que revela la clave del combate. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia. Efesios 6, 18. La oración es la conclusión de una armadura completa. No es el adorno final, es el vínculo entre el poder de Dios y la disposición del creyente. Sin oración, toda armadura queda incompleta. Sin oración, no hay fuerza para resistir, ni discernimiento para avanzar, ni autoridad para enfrentar lo invisible. Orar acostado, cuando se convierte en hábito, puede reflejar una desconexión con esta dimensión combativa de la vida espiritual. No porque la posición en sí sea el problema, sino porque muchas veces revela la falta de conciencia sobre lo que ocurre cuando el creyente ora. Cuando Jesús se enfrentó al tentador en el desierto, no lo hizo con argumentos humanos, ni desde una posición de descanso. Respondió con la palabra y con la autoridad de quien ha cultivado una vida de intimidad genuina. Lucas 4 nos muestra que la victoria sobre Satanás no fue improvisada. Fue el fruto de una preparación en el secreto, de una dependencia total del Espíritu Santo, de una conciencia plena del propósito por el cual había sido enviado. La oración es la preparación silenciosa que da fuerza para el enfrentamiento visible. Es el terreno donde el creyente se alinea con la voluntad del Padre y recibe la estrategia para la jornada. Cuando el creyente ora como quien duerme, cuando eleva palabras sin intención, sin postura de lucha, sin enfoque espiritual, deja expuesto su campo.
Un ejército que duerme en medio de la guerra es un ejército destinado al colapso. La Biblia habla de enemigos espirituales, de huestes de maldad, de principados que operan en regiones celestes. Estos no se detienen, no toman vacaciones, no se distraen. Si el enemigo no descansa, ¿por qué habría de hacerlo el creyente justo en el único medio por el cual puede resistir su ataque? La oración no es un momento de relajación, es una declaración de guerra. Cada vez que el creyente ora, está declarando que no cede terreno, que no baja la guardia, que no retrocede ante la amenaza. En 2 Corintios 10, 4, 5, Pablo declara: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Estas palabras revelan que el conflicto espiritual es real, que hay fortalezas que solo caen con armas específicas, y que entre todas ellas, la oración es central. No hay otro medio tan directo, tan efectivo, tan poderoso. No se trata de una herramienta más, sino del conducto por el cual desciende la intervención divina. Es en la oración donde se activa la autoridad, donde se derriba la altivez, donde se somete todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Pero para que esto ocurra, el creyente debe asumir una postura de batalla. Orar desde una posición cómoda mientras el alma se desvanece en el sueño es entregar el terreno sin presentar resistencia. Jesús, en el momento más crítico de su ministerio, no eligió la cama como lugar de oración. Eligió el monte, eligió la noche, eligió la intensidad. Su oración en Getsemaní fue una batalla abierta. Mi alma está muy triste hasta la muerte, dijo a sus discípulos, y luego se apartó para orar con tal fervor que su sudor fue como gotas de sangre. Lucas 22:44 describe este momento como una agonía espiritual. No fue un rezo automático, no fue una repetición vacía, fue un clamor profundo, una lucha interna, una entrega absoluta. Esa es la oración que cambia el rumbo de los acontecimientos. Esa es la oración que sostiene al alma cuando todo alrededor parece desplomarse. Esa es la oración que activa los recursos del cielo. Y esa oración no puede ser imitada desde la apatía, ni replicada desde una postura que refleja más debilidad que compromiso. En tiempos de crisis, el pueblo de Dios nunca fue llamado a la pasividad, fue llamado a clamar. Cuando los muros de Jerusalén fueron destruidos, Nehemías no comenzó su labor con estrategias humanas, comenzó con ayuno y oración. Cuando Josafat fue rodeado por enemigos, no se apoyó en la fuerza militar, sino que convocó al pueblo a buscar a Dios. Cuando la iglesia primitiva fue amenazada, no huyó, no se escondió, se unieron en oración y el lugar donde estaban tembló. Hechos 4:31 lo registra con claridad. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Esta oración no fue casual, fue intensa, unánime, consciente del poder de Dios y de la urgencia del momento. La oración que no tiembla ante la presencia de Dios no hace temblar al infierno. Y para que la oración sea efectiva, el creyente debe comprender su poder, su propósito, su urgencia. La oración no es una pausa entre responsabilidades. Es el epicentro de la vida espiritual. Es allí donde se decide si el corazón será gobernado por el temor o por la fe, si la mente será invadida por la ansiedad o por la paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:6-7 ofrece esta promesa, pero solo a aquellos que oran con súplica y acción de gracias, no con resignación ni rutina. El poder de la oración no se activa con palabras inconscientes, sino con un espíritu rendido y una mente alerta. Hay momentos en los que el cuerpo puede estar débil, pero el espíritu permanece firme. Sin embargo, cuando ambos se rinden al letargo, la conexión con lo eterno se debilita. Es allí donde el enemigo encuentra lugar. El cansancio espiritual no llega de golpe, se cuela por las rendijas de la comodidad. Y muchas veces, esa comodidad comienza en la forma en que oramos. Lo que comienza como un pequeño descuido
termina por erosionar la fuerza interior. La oración es la resistencia. Es el altar donde el fuego se mantiene encendido. En Levítico 6:13 se ordena que el fuego del altar no se apague. Esa llama no representa solo el sacrificio físico, sino la entrega espiritual, la comunión constante. Si la oración se apaga, el fuego desaparece. La vida del creyente está marcada por desafíos que van más allá de lo visible. Las decisiones diarias, los pensamientos que cruzan la mente, las emociones que se desatan sin aviso, todo esto forma parte de un escenario espiritual donde se necesita discernimiento, dirección y fortaleza. Y todo eso se obtiene en la oración. La oración es la sala de estrategia del cielo. Es allí donde el creyente recibe sabiduría, paz, claridad. Es allí donde se afinan los sentidos espirituales, donde se rompen los yugos, donde se recibe la fuerza para seguir. Pero si se convierte en una práctica ligera, sin entrega ni enfoque, se transforma en una forma vacía, sin contenido, sin efecto. Dios no busca oraciones que sigan un patrón superficial. Busca oraciones que nazcan del Espíritu, que clamen desde lo profundo, que se eleven como incienso agradable. En Apocalipsis 5:8, las oraciones de los santos son descritas como copas llenas de incienso delante del trono de Dios. Esta imagen revela el valor que el cielo le otorga a la oración ferviente. No hay oración verdadera que sea ignorada. No hay clamor sincero que no sea oído. Pero para llenar esa copa, el creyente debe mantenerse firme, constante, vigilante. Y eso no ocurre desde la pasividad, sino desde la entrega diaria. Volver a entender la oración como un acto de guerra espiritual es recuperar la esencia de la vida cristiana. Es recordar que el enemigo no teme a palabras vacías, sino a oraciones cargadas de autoridad. Es asumir que el alma no se sostiene sola, que necesita ser alimentada, fortalecida, dirigida, y que esa fortaleza viene cuando el espíritu se ejercita en la oración, cuando se disciplina para buscar, para esperar, para clamar. En Romanos 12:11-12 se dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Esa constancia solo es posible cuando el creyente ha entendido que la oración es el eje de su resistencia, el núcleo de su fe activa, el fundamento de su propósito. El llamado es claro: no basta con orar, es necesario orar como quien pelea. No basta con hablar con Dios, es necesario hablar con el corazón encendido, con la mente alerta, con el cuerpo dispuesto. Porque cada oración verdadera es una batalla ganada, cada clamor sincero es una victoria anticipada. Cada encuentro profundo con Dios en oración es un avance del reino en medio de un mundo que se desmorona. Por eso, no hay lugar para la apatía. No hay excusa válida para la pereza espiritual. Es tiempo de levantarse, de orar con intención, de asumir el lugar que corresponde en el combate de la fe. La oración no es un descanso, es una lucha sagrada. Es hora de orar como guerreros. La manera en la que el cuerpo se presenta ante Dios tiene un peso espiritual que no puede ser ignorado. A lo largo de la Biblia, las posturas adoptadas en la oración no son detalles decorativos, sino manifestaciones visibles de la reverencia, la urgencia y la rendición interior de quienes se acercan al Señor. La forma externa refleja el estado interno. Cuando alguien se postra, se arrodilla o alza sus manos al cielo, no está simplemente eligiendo una posición, está alineando su cuerpo con una verdad espiritual más profunda, la grandeza de aquel ante quien se presenta. Esto no se trata de legalismo, ni de imponer reglas superficiales, sino de comprender que lo visible comunica algo invisible. La oración no es una acción vacía, y la postura que se asume en ella puede revelar si hay un corazón rendido o simplemente un acto mecánico sostenido por la costumbre. En las Escrituras, aquellos que tuvieron un encuentro genuino con Dios reaccionaron con gestos corporales que acompañaban su devoción. Moisés, al encontrarse con la zarza ardiente, cubrió su rostro porque tuvo temor de mirar a Dios. En Éxodo 3:5 el Señor le dijo:
quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Este mandato no fue una formalidad cultural, fue una señal clara de que la presencia divina exige un reconocimiento profundo, tanto del cuerpo como del espíritu. En ese instante, el suelo no había cambiado, pero la conciencia de la santidad del momento transformó todo. Lo mismo ocurre cuando entramos en oración. No es el espacio físico el que determina la reverencia, sino nuestra percepción del Dios con el que estamos hablando. Por eso, quien se presenta ante Él acostado sin conciencia ni intención, puede estar perdiendo de vista la santidad de ese encuentro. Daniel, un hombre íntegro en todas sus generaciones, tenía por costumbre orar de rodillas 3 veces al día. No lo hacía por exhibición, sino como una expresión continua de su dependencia absoluta de Dios. Daniel 6:10 declara que, a pesar de las amenazas que pesaban sobre su vida, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Su postura era una declaración constante de lealtad, de fe y de humildad. No era pasividad ni comodidad, era una práctica marcada por disciplina y profundidad espiritual. Esa actitud debe interpelar a quienes hoy, sin oposición ni amenaza, han convertido la oración en un susurro somnoliento al final del día, mientras el cuerpo descansa sobre el lecho. El salmista también comprendía la importancia de la expresión física en la oración. En el Salmo 95:6 proclama: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante del Señor nuestro Hacedor. Esta triple expresión, adorar, postrarse, arrodillarse, no es solo poesía, es una invitación a que todo nuestro ser, incluyendo nuestro cuerpo, participe activamente en el encuentro con Dios. Cada gesto tiene significado. Postrarse implica rendirse. Arrodillarse implica humildad. Levantar las manos implica clamar por ayuda o rendirse en adoración. Ninguna de estas acciones es compatible con la actitud de quien, sin reflexión, elige la posición más cómoda, sin importar que su mente esté dispersa y su alma ausente. Incluso Jesús, siendo el Hijo de Dios, oró de rodillas en momentos clave. En Lucas 22:41 se nos dice que en el monte de los olivos se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró. Él no necesitaba hacerlo para que el Padre lo escuchara. Lo hizo porque comprendía que la oración es también una postura de entrega, de dependencia, de disposición. Si el Maestro eligió esa forma para hablar con el Padre, ¿cuál debería ser entonces nuestra actitud cuando nos acercamos a Dios? El creyente que ora con reverencia no solo busca resultados, busca transformar su interior. Y esa transformación comienza cuando el cuerpo y el alma se unen en una misma dirección. Apocalipsis también nos muestra la imagen de los 24 ancianos postrándose delante del trono. En el capítulo 5, versículo 8 dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. En este acto no hay ningún intento de comodidad ni relajación. Hay una rendición total, una conciencia plena de quién es el que está sentado en el trono. En la eternidad no se ora acostado. En el cielo no hay espacio para la indiferencia ni para el descuido. Hay adoración viva, participación total, reconocimiento absoluto. Esta escena debe servir como modelo para entender la dimensión celestial de la oración. Quien ora en la tierra con reverencia se alinea con el movimiento del cielo. La verdadera oración, la que toca el corazón de Dios, no se limita a las palabras, involucra todo el ser. No basta con pensar en Dios, hay que presentarse delante de Él como corresponde a su santidad. En Hebreos 12, 28, 29 se dice: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Ese fuego no puede ser abordado con ligereza.
La reverencia no es una sugerencia, es la respuesta natural cuando se reconoce la presencia del Santo. Quien ha entendido el valor de la oración no la trata como algo trivial, y quien ha entendido la majestad de Dios no se presenta ante Él con indiferencia. Es cierto que hay momentos en los que el cuerpo está limitado. La enfermedad, la debilidad o ciertas circunstancias pueden llevarnos a orar desde la cama. Pero cuando eso se convierte en norma sin justificación, cuando la comodidad reemplaza al compromiso, cuando el descanso físico suplanta a la entrega espiritual, entonces hay algo que se ha perdido. La oración es el puente que conecta lo humano con lo divino, y ese puente no se cruza con ligereza. Dios sigue buscando a los que le adoran en espíritu y en verdad. Esa verdad incluye un corazón dispuesto, una mente clara, un cuerpo rendido. La postura externa no es un requisito ceremonial, pero tampoco es irrelevante. Es una oportunidad para que lo visible exprese lo invisible, para que el cuerpo se sume a la oración del alma, para que la devoción sea completa. Y cuando eso ocurre, el cielo responde. Porque donde hay reverencia hay presencia, donde hay entrega hay poder, y donde hay humildad hay favor. Una vida de oración despierta no nace del impulso, sino de la convicción. No se sostiene con buenas intenciones, sino con disciplina espiritual. El alma no se fortalece con rezos ocasionales, sino con encuentros constantes en los que el corazón se rinde y el espíritu se alinea con la voluntad del Padre. Para cultivar una oración viva, primero es necesario reconocer cuánto se ha perdido al entregarla a la comodidad. Solo entonces se puede restaurar lo que fue abandonado. Solo entonces se puede edificar un altar nuevo, con fuego verdadero, con búsqueda intencionada y con un cuerpo disponible. La Escritura no deja lugar a la indiferencia cuando se trata de la comunión con Dios. En Marcos 1:35 se describe cómo Jesús, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Esa escena revela el valor que el Hijo de Dios daba al tiempo de oración. No lo hacía en cualquier momento, no lo dejaba para el final del día. Lo ponía primero. Su alma no se nutría de descanso físico únicamente, sino de una conexión espiritual profunda que requería atención exclusiva. Ese ejemplo no es decorativo, es una guía, una señal clara de que, si queremos vivir bajo el poder del Espíritu, debemos comenzar por ordenar nuestro tiempo con Dios. Una vida de oración fortalecida necesita un lugar, un momento y una actitud. No es necesario un templo de piedra, pero sí un espacio apartado de distracciones. No se requiere un ritual complejo, pero sí un compromiso real. Cuando Jesús enseñó sobre la oración, habló de entrar en el aposento, cerrar la puerta y orar al Padre que está en lo secreto. Mateo 6:6 no es solo una instrucción técnica, es una invitación a la intimidad, al silencio, al enfoque. La oración superficial muere en medio del ruido, pero la oración profunda florece en la quietud de un corazón que ha decidido darle a Dios lo mejor, no lo que queda. La fuerza de una oración despierta no está en la elocuencia, sino en la sinceridad. Es preferible un clamor breve y ferviente que 1000 palabras sin espíritu. Dios no responde a la fórmula, responde a la fe. Y esa fe se cultiva con constancia. La costumbre de orar acostado, si no es corregida, puede atar el alma a una espiritualidad adormecida. Pero quien decide levantarse, quien escoge buscar al Señor con todo su ser, descubre que el fuego vuelve, que la pasión regresa, que la conexión se renueva, porque Dios honra al que lo busca con entrega. Una vida de oración viva transforma el pensamiento, fortalece el corazón y prepara el camino para obedecer. El que cultiva ese hábito se convierte en un instrumento útil, dispuesto, firme. Y en ese lugar secreto, donde solo están Dios y el alma, el cielo se abre, el espíritu se levanta y la gracia se derrama con poder. Una oración viva comienza con una conciencia clara de quién está del otro lado. No es simplemente hablar al aire, no es descargar pensamientos al final del día. Es presentarse ante el Rey del Universo con el alma despierta, con el corazón dispuesto, con el espíritu alineado.
Rezar acostado, cuando se convierte en hábito, puede ser la expresión silenciosa de una fe que ha perdido el temblor, de una intimidad que ya no busca con intensidad. Pero Dios no llama a una devoción perezosa. Él llama a un pueblo que se presenta con todo su ser, que le ofrece lo mejor, que se levanta aun cuando todo alrededor invita a permanecer inerte. Esta advertencia no apunta al cuerpo, sino al alma. El problema no es la cama, es la actitud con la que llegamos a ella. Nos hemos acostumbrado a terminar el día hablando con Dios mientras el sueño nos vence. ¿Hemos relegado la conversación más importante al último rincón del cansancio? Esta es la verdadera llamada de atención, porque cuando lo sagrado se convierte en costumbre, pierde su poder, y cuando la oración se acomoda al cuerpo, deja de despertar el espíritu. Rezar con reverencia no es un acto religioso, es un reflejo de una relación viva. Quien ama, se esfuerza. Quien honra, se presenta con respeto. Y quien entiende el valor de estar delante de Dios, no improvisa ese encuentro, lo prepara, lo protege, lo cuida. El llamado no es a cambiar de posición, sino a cambiar de enfoque. A entender que en la oración se decide el curso de nuestra alma, la dirección de nuestras decisiones, la calidad de nuestra comunión con el cielo. Hoy es tiempo de recuperar ese fuego, de hacer de la oración un acto de despertar, no de adormecimiento, de restaurar el temblor ante lo eterno, porque allí, en el secreto, en lo profundo, en lo invisible, se mueve la mano de Dios. Y solo aquellos que oran con el alma despierta pueden ver su gloria manifestarse. Este es el momento, no lo ignores. Porque la manera en que oras es la manera en que decides vivir. Y si decides levantarte, aunque sea con el cuerpo cansado, pero con el corazón encendido, descubrirás que Dios sigue respondiendo a los que lo buscan de verdad.